dice Tito capítulo 2 versículo 14, Jesús entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos. Y me encanta cuando entendemos cómo Jesús pudo ser nuestro Redentor. En el tiempo del pueblo judío, cuando se escribe la Biblia, si alguien no podía liberarse o no podía pagar una deuda propia, necesitaba de un Redentor. Necesitaba la figura de alguien más que viniera a saciar lo que tú no podías tener para poder cubrir cualquier deuda. Y dice la historia judía que para que alguien se levantara como redentor necesitaba 3 requisitos. Tenía que ser alguien de tu misma familia. Tenía que ser alguien que lo hiciera de una manera voluntaria. Yo quiero pagar la deuda de Alejandra. Y número 3, tenía que ser alguien que tuviera lo suficiente para cubrir esa deuda y al mismo tiempo tener lo suficiente para que le quedara a esa persona para seguir con su mismo estilo de vida. No era sencillo ser un redentor. Sin embargo, dice Tito que Jesús se convirtió en nuestro redentor. Había una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Había situaciones de las que nosotros no podíamos liberarnos a nosotros mismos. Había una deuda a causa del pecado que nosotros no podíamos cancelar. Y había una situación de vida que nos mantenía esclavizados a ciertas conductas o a ciertas tendencias o simplemente a una eternidad sin la gracia de Dios. Pero de repente apareció el gran Redentor llamado Jesucristo y vino y saldó por completo nuestra deuda. No era de nuestra familia porque Él era Dios, pero se hizo hombre para ser parte de nuestra familia. Era alguien que lo tenía que hacer de una manera voluntaria. Por eso dijo, tengo que aclararles algo. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo por amor a ustedes. Un Señor tan bueno y un Señor tan fiel que tenía tanto poder, que tuvo suficiente para pagar nuestra deuda de pecado. Tuvo suficiente para pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Tuvo suficiente para pagar nuestra oportunidad de entrar al cielo, porque el pago se tenía que hacer a precio de sangre. Él derramó su sangre en la cruz de una manera tan suficiente y tan bastante que Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Ese pago que Él tenía que dar era a precio de muerte, a precio de cruz. Y esa muerte fue hecha. Pero esa muerte le quedó muy corta al Redentor, que tenía más que suficiente. Dice la Biblia que se levantó al tercer día de la misma muerte, porque Él es más que suficiente. Su poder, su sangre, su gracia, esa gracia audaz que se hace presente y se hizo presente cuando Jesucristo resucitó, para completar las 3 partes que tenía, los 3 requisitos para poder ser nuestro Redentor. Dice Tito, Él se hizo parte de nuestra familia. Él lo hizo de una manera voluntaria y su gracia fue más que suficiente para morir y pagar por nosotros, pero para resucitar también al tercer día y hoy estar sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Gracia audaz, Jesucristo resucitó, una gracia que satisface por completo. Una gracia que puede saldar cualquier precio, una gracia que puede saldar cualquier pago, una gracia que puede saldar cualquier necesidad, una gracia que provoca satisfacción en quien se acerca a Él. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 6 versículo 3. Dice la palabra, me aparecí a Abraham, me aparecí a Isaac, me aparecí a Jacob como El Shaddai, como el Dios todopoderoso, el que tiene suficiente para saciar. Dice, pero a ellos no les revelé mi nombre. A Abraham, a Isaac, a Jacob, vino el Señor y le dijo, yo puedo con mi poder sobrenatural satisfacer cualquier necesidad en tu vida. Mi gracia puede satisfacerte porque soy un Dios todopoderoso. Pero no les dijo su nombre, no les reveló su nombre, dice la palabra. Pero dice Juan, pero a nosotros se nos reveló su gloria.
gloria como la del unigénito del Padre. El Shaddai, ese de gracia que satisface porque tiene todo poder en sí mismo, se reveló a nosotros con un nombre que es sobre todo nombre, se llama Jesucristo. Abraham, Isaac y Jacob no conocieron el nombre de ese Dios que suplía todas tus necesidades, del gran yo soy, dice en el Antiguo Testamento, pero a nosotros se nos fue revelado este nombre portentoso, este nombre asombroso, este nombre que satisface, este nombre que tiene todo el poder y que tiene toda la capacidad de saciarnos en cualquiera que sea nuestra necesidad. El Shaddai, gracia que satisface. El Shaddai es un nombre con el que Dios se presenta. Y nosotros tenemos que entender lo que significa. Se compone de dos palabras, El y Shaddai. El indica una referencia a Dios, especialmente a su poder, especialmente a su majestad, especialmente a la potencia que hay en sí mismo. Es Él. Y Shaddai lo que nos lleva es esta palabra que los judíos tenían en sus vocablos y en la antigüedad para hablar de aquella satisfacción que venían a los niños cuando solamente podían depender de su madre cuando los amamantaba. Una satisfacción total. Yo no sé si usted sabe, pero antes de los 6 meses no es necesario darle ningún otro alimento a un bebé recién nacido. Es suficiente con a que su madre lo amamante, es suficiente con la leche materna. Si tiene sed, se le quita la sed con lo que ella produce. Si tiene hambre, se le quita el hambre. Si necesita algo para que no se enferme tan seguido, su mamá se convierte en su medicamento. Si está llorando, su mamá se convierte en su consuelo cuando es amamantado. Si no puede dormir, la mejor receta para dormir es de un bebé recién nacido, es que su mamá, decimos en nuestro México, se lo prenda. Cuando hablamos de Shaddai, estás hablando de un Dios que te nutre, que te sacia, que no importa cuál sea tu necesidad, Él te satisface por completo. Es esa situación donde el bebé se tiene que mantener prendido y con una madre localizable, porque si no está perdido. El Shaddai es esa figura que tú y yo necesitamos, de un Dios que satisface cualquier necesidad en nuestra vida, de un Dios que tiene lo suficiente para, si estás llorando, consolarte, para si estás sufriendo, abrazarte, para si tienes hambre, darte de comer, para si estás solo, acompañarte. El Shaddai es esa gracia que satisface en medio de cualquier situación. Por eso el Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Es el que te corona de favores y misericordias. Es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Shaddai, gracia suficiente. El Todopoderoso nos satisface a través de Él mismo, a través de su gracia abundante, a través de su gracia palpable. Una gracia tan grande que satisface todas nuestras dudas. El libro de Juan capítulo 20 nos presenta a un Cristo resucitado, ya no más en la tumba, sino la gracia que satisface en toda su expresión. Y Jesús, después de haber resucitado, anduvo algunos días, dice la palabra, pareciéndose a muchos discípulos. Y un día se acercó a los discípulos, a esos 12, ya 11, que le habían seguido durante 3 años y medio antes de que Él llegara a la cruz. Dice la Biblia que Él se apareció a unos cuantos de ellos, y ellos empezaron a contarle a uno que no estaba, llamado Tomás. Dice el versículo 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Una gracia que satisface tus dudas. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás, el que no había creído, el que tenía una duda. Dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas, porque su cuerpo estaba glorificado y su cuerpo ya no era corrupto como el de nosotros. Dice, las puertas estaban cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas un incrédulo, sino creyente. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tenemos un Dios que satisface cualquier duda que haya en nuestra vida. La única manera de creer en Jesús es por revelación de Él mismo hacia nosotros. Tomás, aunque había andado con Él y aunque tenía mucho conocimiento de Él, no podía creer que aunque había Jesús existido y caminado con ellos y mostrado milagros, Jesús hubiera resucitado. Así que una duda albergó en su corazón, estuvo en su mente antes y salió por sus labios con certeza diciendo, no lo puedo creer. Hasta que no metan mi dedo, hasta que no metan mi mano, entonces voy a creer. Y yo digo, wow, Tomás fue el primero de todos nosotros. Porque cuántas veces hemos tenido dudas. Ok, está bien, yo te creo, Jesús vivió, sí está bien, Jesús fue un buen hombre, sí está bien, Jesús fue un gran maestro, sí está bien, qué padre. Él es alguien que hizo mucho por la humanidad, nos enseñó a amarnos, nos enseñó a perdonar, nos enseñó a poner la otra mejilla, nada más. Pero yo no creo que Él haya resucitado. Yo no creo en ese poder. Yo no creo que Él esté vivo, yo no creo que le estemos cantando y Él nos esté escuchando, yo no creo que su mirada esté sobre mí. Tenemos un Shaddai, el Shaddai, una gracia que viene y nos satisface. Que si tienes dudas y le externas, Jesús se va a presentar delante de ti y te va a decir, te demuestro mi poder, mete tu dedo. Vamos, no tienes que comer, pruébame. Y durante muchos años yo creí que era un error desconfiar de Dios. Pero la desconfianza nos da la oportunidad de conocer este Dios más que suficiente, que ni siquiera nuestra duda lo aleja, porque Él es más que suficiente, que ni siquiera las contradicciones que se forman en nuestra mente lo embelezan para decir, ya no me puedo acercar a Gaby, tiene tantas dudas, no me merece. No, una gracia tan grande y una gracia tan poderosa que es más fuerte inclusive que mis dudas. Tomás había caminado con Él, Tomás había andado con Él, Tomás vio milagros. Y si yo hubiera sido Jesús, yo hubiera dicho, Tomás miserable, le di de comer, le di una canasta de lonche para que se llevara a su casa, me vio caminar sobre el mar y todavía dice que no cree que tengo poder para resucitar. Ahí quédate. Pero el Shaddai, la gracia que satisface, también tiene poder para satisfacer nuestras dudas. No le importa que estés dudando, Él seguirá apareciéndose delante de ti las veces que sean necesarias para que tú puedas confiar y creer que Él es un Dios que está vivo y no muerto. No importa cuántas veces tenga que aparecerse en medio de tu mesa, no importa cuántas veces tenga que aparecerse en medio de tus necesidades, no importa cuántas veces tenga que mostrarse en medio de tu enfermedad, en medio de tus rencores, en medio de tus odios, para decirte, pruébame. Si de esta gracia no puede venir consolación y nuevos afectos a tu vida, pruébame si metiendo tu dedo en el cuerpo del maestro y metiendo tu mano en el costado, no vas a caer de rodillas diciendo, eres mi Señor. Pero hoy tengo que reconocerte como el Dios todopoderoso que satisface mi vida. Él es el Shaddai.
gracia suficiente. Gracia que no solo satisface nuestras dudas, sino gracia que también satisface nuestras carencias. Y no solamente hablo de carencias físicas, de carencias materiales, sino de esas carencias que nos acompañan muchos días de nuestra vida. A veces estamos tan solos y esta gracia que satisface viene y suple con su compañía, con su presencia, con algo tan real que al mismo tiempo que se muestra a otros, se tiene que mostrarse a nosotros, porque Él sabe que estamos muy solos, aunque alguien vaya a nuestro lado. Es Lucas capítulo 24 y habla esta historia que me encanta, y es cuando Jesús se muestra a unos caminantes que iban a una aldea llamada Emaús. Dice la Biblia que estaba más o menos a 60 estadios de Jerusalén, y el versículo 14 dice: iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y me fascina, me derrite. Entiendo que Jesús, en su humanidad, prendido de su humanidad durante 3 años y medio, tuviera que caminar con los discípulos, porque ellos tenían que seguirle a Él. Entiendo la necesidad que había de hacer que otros le persiguieran para continuar su obra aquí en la tierra. Pero cuando se aparece a los caminantes de Emaús, era un Cristo glorificado, era un Cristo resucitado, era un Cristo lleno de majestad, era un Cristo lleno de poder y lleno de autoridad. Dice la palabra de Dios en Filipenses: exaltado hasta lo sumo, por haberse entregado en la cruz en obediencia y en sujeción al Padre. Ese exaltado hasta lo sumo, el exaltado hasta lo sumo, decidió caminar a la par de 2 caminantes solamente para no dejar que llegaran solos a su ciudad. ¿Cuántas veces has estado con alguien, pero te sientes solo? ¿Cuántas veces volteas a tu alrededor, pero dices: no tengo a nadie? ¿Cuántas veces vas caminando en tu vida y aunque hay uno u otro que está caminando al mismo sitio que tú y tiene la misma meta de vida y pareciera que tienen los mismos sueños y pareciera que están en los mismos proyectos, te sientes completamente solo y abandonado? Bien, el Shaddai, la gracia que satisface, corre a donde te encuentras solamente para acompañarte. Déjame decirte, es el mismo que anduvo con el de Emaús. Un Dios completamente exaltado y glorificado se detiene a caminar con nosotros y a decirnos: no estás solo, yo te acompaño. Y es como no puede ser que el Dios que ha creado todo se dé el tiempo de caminar con nosotros, se dé el tiempo de estar a la par de nosotros, se dé el tiempo que sin necesidad de caminar, porque en el caso de Tomás atravesó las paredes, de repente parezca que no es tan Dios cuando empieza a caminar en la tierra que nosotros mismos pisamos, pero Él no puede dejar su deidad y sigue siendo Dios, pero se acerca a nosotros hasta los pozos profundos de nuestra desesperación, solamente para susurrarnos: no estás solo, yo te acompaño, tienes alguien que vaya contigo. Y es wow, es el Shaddai, el que todo lo nutre, el que todo lo satisface. Se sube a la combi contigo, a la 2A. El que todo lo tiene. Vas en tu carro en ese puente que otra vez hubo un accidente y estás parado 20 minutos, 30 minutos, y Él está a la par contigo. Te acompaño. ¿Por qué se siente en mi carro? No lo lavo nunca.
¿Por qué se sienta en mi carro? Nunca trae gasolina. ¿Por qué no escoge el de Ale? Siempre trae gasolina. ¿Por qué escoge el mío? ¿Por qué es tan bueno para seguir ensuciándose sus pies cuando Él es completamente exaltado? Y ángeles lo llenan en su trono de alabanza y de gloria. Y Él dice, tengo que caminar a su lado porque Él se siente solo. Dice la palabra de Dios. Y les dijo, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido gracias en estos días? Versículo 19. Y entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Una gracia que satisface tus carencias, no solo de compañía, sino también de alguien que desea escucharte. ¿Qué cosas les dice? Platíquenme, cuéntenme. Híjole, ¿qué? No lo entendemos, nada más nuestros psicólogos aquí presentes. Lo que la gente necesita ser escuchada. No sé cuánto la gente necesita ser escuchada, pero yo sé las ganas que tengo muchas veces de que alguien me escuche. No tiene sentido lo que digo. A veces no tiene mucha importancia. A veces solamente son las mismas cosas que no he podido superar y necesito repetir una y otra vez. Y Jesús, el amo del universo, no solamente está disponible para acompañarnos, sino también para decirnos, ¿qué platicas? ¿Qué cosas? ¿Qué ha pasado? O sea, y Cleofas y su acompañante le empezaron a contar toda su historia que Jesús había vivido, que se sabía de memoria, no nada más porque la vivió 3 años y medio, sino porque la planeó desde antes de la fundación del mundo, el plan redentor, cómo iba a ser, de qué manera lo iba a hacer, cómo iba a suceder. Todo lo sabía Jesús, no solo porque lo había vivido, sino porque lo había escrito. Su dedo escribió la historia del mundo, y en esa historia Él se hacía presente para mostrarnos la redención que necesitábamos. Y Cleofas le empieza a contar y Él le dice, ¿y qué más? Híjole, ¿y qué más? Cuéntame, acércate, dime. Y ellos empiezan a contar y a contar y a contar. Y Él, donde se sabe la historia, les empieza a responder y les empieza a decir, dice la Biblia, a recitarles las escrituras desde el principio. Es como, wow, tenemos un Dios que disfruta escucharnos. Tenemos un Dios que nos dice, ya, necesitas que alguien te escuche, córrele con Alex. Él te hace una cita, dale. O sea, no, Él nos escucha, hagan cita con Alex. Pero Él nos escucha, Él se acerca. Él se dispone, dice la Biblia, su oído está presto a nuestro clamor. Cada vez que oras, Él quiere que le cuentes más. Cada vez que duras 30 segundos, Él dice, no, espérate, ¿qué más? Ay, Señor, es que tú lo sabes todo, pero háblame. Yo quiero escucharte. Quiero que me cuentes lo que ya sé, pero yo estoy dispuesto a satisfacer tu carencia. Yo necesito y quiero escucharte porque quiero satisfacer esa necesidad que hay en ti. No solamente es ese Dios que satisface tus carencias acompañándote y escuchándote, sino que se sienta a la mesa contigo
Versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues, a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31. Y entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron al gran Dios que estaba de su lado, a Jesucristo, el caminante que decidió acompañarlos para satisfacer su necesidad, el caminante que estuvo dispuesto a escucharlos y el caminante que aceptó a sentarse con ellos en la mesa. Dijeron, no te vayas, quédate con nosotros. El sol ha declinado, es muy tarde, quédate a cenar conmigo. ¿Y sabes qué? Jesús aceptó. Jesús aceptó. Porque el Shaddai se sienta a la mesa de quien le invita y nunca rechaza una invitación. Lo único que tenían era pan. Lo único que había en esa mesa era pan. Y Jesús, el Shaddai, el que satisface toda la necesidad, bendijo ese pan, y cuando se los dio, sus ojos fueron abiertos y pudo ser revelado a él el Cristo resucitado, el que satisfacía cualquier carencia en su vida. Invita a Jesús a sentarte contigo en la mesa. Invita a Jesús a entrar a tu casa. Dile a Jesús cada noche, es bien tarde, no te me vayas, quédate con nosotros. Prueba, es muy de mañana, no te vayas, aviéntate el desayuno. Prueba, es muy de mediodía, déjame hacer un caldito. Quédate aquí porque tu caldo, dice la Biblia, tu arteza de amasar será bendecida si Jesús se queda contigo, porque Él es el que suple cualquier carencia que hay en tu vida, porque Él es el Dios que siempre te satisface. Cualquier carencia es el Shaddai. ¿Tienes hambre? Que se quede contigo. ¿Tienes enfermedad? Que se quede contigo. ¿Tienes desesperanza? Que se quede contigo. Se te están acabando las ganas de vivir, que se quede contigo. Crees que cualquier otra cosa te puede satisfacer, y por más que lo pruebas, no te sacias, no te vas a saciar, porque el único que sacia es el Shaddai, es Jesucristo. Pruébalo, cómetelo, tómalo, obsérvalo, deja que camine contigo, deja que te escuche, desahógate con Él, deja que Él se siente a la mesa y no se siente ninguna otra cosa contigo, que no haya nada sobre la mesa más que la presencia del que sacia. Y cuando te lo tomes, y cuando lo bebas, y cuando comas el pan que Él ha bendecido, tus ojos van a ser abiertos y vas a decir, wow, cómo no lo reconocimos desde hace tanto tiempo que caminaba a mi lado y nunca nos abandonó. Es el Shaddai, el que satisface nuestras carencias, el que satisface nuestras dudas, pero también el que satisface nuestra fe. Primera de Corintios 15, versículo 14 dice, y si Cristo no hubiera resucitado, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero buenas noticias, dijo Pablo, nosotros creemos en la resurrección de los muertos, y si creemos en la resurrección de los muertos es porque tenemos las primicias de esa resurrección, que es el Shaddai, el que satisface aún a la tumba, y la tumba lo tiene que dejar libre, y ese Shaddai que nos sacia nos hará resucitar también a cada uno de nosotros. Él es el que satisface el hambre de la muerte. Dice Proverbios, hay tres cosas que siempre piden y nunca se sacian. Una son las sanguijuelas, otra cosa son las aguas, y otra cosa es la tumba. Siempre quiere más muertos y más muertos. Eso dice el proverbio. Pero cuando Jesús llenó esa tumba, lo que Él era tan grande que por una vez
logró que la tumba se sintiera satisfecha. Y dijo Jesús, como Jonás, la tumba tuvo que vomitarlo. Tuvo que echarlo fuera y él volvió a vivir. Así de la misma manera, porque creemos en ese poder infinito, nosotros también vamos a resucitar. Y porque creemos en la resurrección, nuestra fe es completamente válida. Y cuando nuestra fe tiembla, el gran Shaddai aparece, el Shaddai aparece y la satisface diciendo: yo soy un Cristo resucitado, porque vivo yo, ustedes también vivirán. Dice la palabra de Dios en Juan 14: no se turbe su corazón y tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estén. El gran Shaddai provoca una gracia que satisface nuestra fe. ¿Y para qué voy a resucitar? Voy a resucitar para estar en la casa del Padre, donde hay una morada especialmente preparada para mí. Hay esperanza en mi vida. Me cortaron la luz. Hay esperanza, tengo una morada. No tengo casa. ¿Sabes una cosa? No importa que una escritura no esté a mi nombre, hay una casa no hecha de manos que Jesús tiene preparada para mí. Yo tengo que creer y tengo que confiar. Tengo que estar absolutamente convencido que el gran Shaddai viene y satisface mi fe. Él resucitó, yo voy a resucitar, pero Él resucitó primero para ir a preparar un lugar para que donde Él esté, yo también esté. Hay muchas moradas y una de esas casas tiene tu nombre. Ya sé que no te emociona, porque no la conoces, no la has visto. Pero si tu fe permanece en Cristo y tu fe se satisface por medio del Shaddai, la vas a ver. Y tus ojos se van a volver cuadrados, ¿sí sabes? Y vas a decir: no puede ser, yo llorando por esa casa en Saltillo, y mira esta casa que vinieron a prepararme. Mi mamá le dio requisitos al Señor, no los va a cumplir, así que no se preocupen en hacer también sus requisitos. Ella dice: yo quiero que mi casa esté rodeada con paredes para que nadie me vea. Porque ella siempre ha soñado con una casa que esté rodeada con paredes muy altas, que nadie vea quién entra y quién sale, y que ella pueda andar en el jardín como si nada. En nuestra casa, en su casa, no hay jardín, ni hay paredes muy altas. Así que ella le dice al Señor: ay Señor, esa morada, por favor, que sea como la quiero. No estoy tan segura, y se lo he dicho muchas veces, no estoy tan segura que el Señor te haga caso, porque se trata de estar todos juntos. Creo que tu casa va a decir: bienvenidos todos, y todos vamos a entrar. Pero lo que me emociona es que puedas tener la fe de inclusive decirle al Señor de qué color quieres tu casa que Él ya tiene preparada para ti. Porque ya está la casa, tiene tu nombre, tiene el título que Él compró a precio de sangre, tiene la casa justo que tú necesitas, tiene una casa para que siempre disfrutes de su presencia, porque donde Él está, Él quiere que nosotros también estemos. Increíblemente, Él resucitó para que nosotros resucitáramos, pero le dio destino a nuestra vida, que es la eternidad. Él satisface nuestra fe. Y termino con esto, Hebreos 12, versículo 2. Dice la palabra: puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, en ese nombre que se le ocultó a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero que a nosotros nos fue revelado. Puestos los ojos en Jesús, en el Shaddai, en esa gracia que satisface, el autor y consumador de la fe. Él inventó nuestra fe. En Él se consuma nuestra fe. Así que solamente Él puede satisfacer nuestra fe. Tú necesitas creer en alguien.
Y eso es algo que todos tenemos, por más que te quieras deshacer de ello. Tú necesitas creer en alguien. Tú decides en quién no creer, porque hay algo en ti que se llama fe. Y esa fe la compuso y la inventó el Shaddai, la inventó Cristo Jesús y la puso dentro de nuestro ser. Él es el autor de la fe, pero también es el único en el que se puede ver consumada nuestra fe. Por eso puedes creer en la luna y depositar tu confianza en la luna, y de repente vas a tener la necesidad de voltear al sol y decir, ¿será que el sol es la verdad? ¿Sabes? Y luego vas a creer en el sol, y entonces vas a voltear a ver a un hombre muy guapo llamado Erubiel, y entonces vas a decir, es que como que ya no creo tanto el sol, mejor voy a creer en él. Y entonces empiezas a creer en él, y luego algo dentro de ti te dice como que no es suficiente, como que no te sientes satisfecho. Muy bien, ahora voy a creer en la tierra. Y como que algo te falta, y entonces nuestra vida va deambulando nuestra fe de un lado a otro. Ahora voy a creer en el dinero. El dinero es todo lo que necesito. Si yo tuviera dinero, mi vida sería feliz. Yo estaría contento. Yo no necesito nada más que dinero. Y entonces el dinero aparece, y por alguna razón no te sientes satisfecho, y mejor decides confiar en una mujer. Y dices, bueno, voy a confiar en ella. Yo creo que ella es la que puede satisfacer mi vida. Creo que ya busqué demasiado. Y luego te das cuenta que no es suficiente. Y entonces decides confiar en los hombres, y entonces decides confiar en una cosa y en otra y en otra. Déjame decirte, nada satisface tu fe más que el autor y el que la lleva a la consumación, que es Jesucristo. Nada satisface tu fe más que el que la inventó, que se llama Jesucristo. Puedes deambular de una fe en otra, en otra, en otra, en otra, pero cuando verdaderamente has consumado tu fe en Jesús, tú puedes decir, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, en el que podamos ser saciados, en el que nos podamos sentir completamente llenos, en el que podamos sentir esa gracia audaz, tan audaz, que inventó la fe para ser consumada en sí mismo. Dijo el Chapulín Colorado, no hay otra manera, no hay otra manera. Él la inventó para que terminara en él. Si no termina en él, tu vida siempre estará insatisfecha. Eso que sientes dentro de ti se llama insatisfacción. No es por lo que tienes y no es por lo que no tienes. No es por lo que te falta, no es por lo que te sobra. Es porque no has consumado tu fe en el único que puede satisfacerla, que se llama Jesucristo, el resucitado, el Shaddai, el único que puede satisfacerte, el único que puede venir con su gracia y con su poder a decirte, lo que tú necesitas es redención, pero con mi gracia audaz la puedes obtener. Jesucristo es un Señor exaltado, que sigue siendo el gran Dios de los dioses, porque es el único Dios verdadero, que sigue siendo el único Dios todopoderoso, que sigue siendo aquel que ocultó su nombre y que para nosotros ha sido revelado, el Shaddai, gracia suficiente. Es difícil encontrar otra manera de ser saciados, porque el único nombre que sacia es Jesucristo.